Bueno, vamos a empezar la siguiente ponencia. Así que voy a presentaros a unos buenos compañeros y amigos. En este caso son Encarna Sánchez y Daniel Rodés. Ellos son unos grandes profesionales del tarot, se dedican al estudio del tarot de Marsella, tienen la escuela Lemat de Barcelona y de alguna manera son unos compañeros en este camino también del Congreso de Tarot. Ellos estuvieron participando con nosotros desde el principio, incluso colaboraron en la elaboración del código ético, que nos reunimos varias veces para poderlo consensuar entre todos. Y sí que de alguna manera siempre nos han dado apoyo, soporte para tirar adelante pues el congreso que hoy compartimos aquí entre todos. Ellos han publicado varios libros y forman no solamente en Barcelona, sino que en distintos puntos de España, incluso en Colombia, y van a México. Son unos grandes profesionales y ahora os dejo aquí con su ponencia que el título es Las leyes de la evolución espiritual del tarot, que además han sacado un libro este año y que también podéis comprar todos aquí, el que le guste. O sea que muchas gracias y adelante. Gracias, Marima. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, el título de nuestra ponencia es Las leyes de la evolución espiritual en el tarot. Vamos a ver toda una serie de diapositivas con toda una serie de explicaciones sobre cada carta. Como ya sabéis, toda esta información se os enviará por correo electrónico, todos estos textos. Y, bueno, de alguna manera, el contenido de nuestra ponencia tiene algo que ver, o tiene que ver, con lo que Bartolomé Bioque nos enseñaba o nos explicaba en la primera ponencia, ¿no?, de este congreso. Él nos estaba hablando acerca del hermetismo, acerca de la figura de Hermes Trismegistro, explicándonos de que él, a través de varios libros, uno de ellos el Kybalión, nos enseña varias leyes que son las que rigen nuestra vida. Todo lo que vamos a hacer en esta ponencia es explicar cómo interpretamos el tarot como una vía de desarrollo espiritual en un doble sentido. Es decir, por una parte, cada una de las cartas podemos ver reflejada en ella una de esas leyes. Hermes, a través del Kybalión, nos habla de 7 leyes o de 7 principios, pero claro, tenemos 22 arcanos y esto es debido a que hay 7 leyes fundamentales, pero hay otras que son derivadas o secundarias que vamos también a conocer. Por una parte, en consecuencia, cada arcano del tarot nos hablará de una ley o de un principio y, por otro lado, nos hablará de un aprendizaje de vida. Es decir, cada una de las cartas nos va a hablar de un aprendizaje de vida. Como veis, estamos observando pues unas cartas. Este tarot que estáis viendo es un tarot creado por nosotros, es el tarot de Marsella, en el que hemos podido incluir o recuperar toda una serie de elementos que se habían perdido con el paso del tiempo y que estaban, de hecho, en barajas muy antiguas. Bueno, supongo que todos conocéis que una baraja de tarot tiene una parte que son arcanos mayores y otra parte que son arcanos menores, y en lo que son arcanos mayores, que es donde vamos a ver reflejadas estas leyes espirituales, hay 22 cartas, 21 numeradas y una sin numerar, que es el loco o lemat, que la veremos al final de todo, porque realmente es una carta muy especial que nos habla del propio buscador. Luego lo hablaremos sobre ella. Entonces vamos a empezar con la primera carta. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría pediros a todos y a todas que abramos la mente un poquito para dejarnos los criterios y las ideas fuera, abrir el corazón para saber que todos los que estamos aquí y todos los que están fuera, pero que lo desconocen, todos tenemos esa presencia del tarot divina dentro de nosotros. El tarot son fuerzas vivas, son creaciones del universo y están a nuestra disposición. Toda nuestra alma está compuesta por estos símbolos, por estas imágenes, por estos números, incluyendo las letras llamadas hebreas, que son las letras con las que Dios creó los universos, entendiendo que el lenguaje salió de esas letras. Entonces, cada una de las cartas nos abre un portal y nos atrae, es un potenciador, multiplica nuestro pensamiento, multiplica nuestra energía y multiplica nuestra información. Por lo tanto, cuando recurrimos al tarot, como lo que hacemos es pensar en aquello que nosotros necesitamos resolver, el tarot inmediatamente, como fuerza viva, acude a nosotros. Pero va a acudir a nosotros según nuestro estado y nuestra necesidad, según nuestra comprensión. Por eso, al sacar una carta aparece un símbolo y no otro.
Y por eso en un momento determinado sacamos unas cartas en concreto y no otras, porque va por un orden perfecto. Porque cuando Dios creó el universo, creó a unas criaturas llamadas inteligencias o energías sabias que graban todo lo que pensamos, sentimos y hacemos, acumulan nuestra información y luego la regresan. Y la regresan de una forma, o a través de una información o a través de acontecimientos que se nos presentan en la vida. Entonces, cuando alguien recurre al tarot, lo primero que hace es pensar qué quiero yo, qué necesito, aunque no lo diga y se cierren y vayan con las manos cerradas y cruzados para ver si el adivino me adivina. El tarot no es ningún adivino, el tarot es sabiduría, es amor, es comprensión, es ayuda. Significa nuestro propio ángel, utilizando un símbolo para ponerse en contacto con nosotros y decirnos, hay algo en ti que está bloqueando, hay un cortocircuito en tu vida, porque cuando hay problemas es porque tenemos cortocircuitos. Y la ley del mentalismo nos dice que todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos sentido y hecho, se ha quedado grabado. Porque esa es una de las primeras que nos hablaría la carta del mago, la carta del mentalismo, la carta del pensamiento. Con el pensamiento creamos. Por lo tanto, si tenemos necesidades, lo primero que hacemos es pensar. Y el tarot, que lo sabe, porque el tarot son fuerzas vivas, son inteligencias, nos va a dar la respuesta de lo que tenemos que trabajar. O sea, que lo que tenemos que hacer cuando recurrimos al tarot no es simplemente a ver qué me dicen, qué me va a ocurrir para ver si es adivina o no, sino a ver cómo yo puedo resolver lo que me está ocurriendo en este momento. Es un arte para sanar, para alcanzar la felicidad, para ser felices, porque, señores, se nos ha engañado toda la vida con aquello del karma, la historia del karma, que sí que existe, que no estoy negando la evidencia clara de que todo lo que pensamos y hacemos queda registrado. Queda todo grabado en nuestros archivos de conciencia, en nuestros registros acásicos. Pero Dios es inmensamente poderoso y sabio y quiere que seamos felices y nos envía constantemente la solución, constantemente la fuerza y el conocimiento, sea de riqueza, sea de salud, lo que quiera que necesitemos, Él lo está enviando. Pero ¿qué ocurre? Que estamos atrapados con nuestro mental en una ilusión falsa, tiempo y espacio. Y ese tiempo y espacio nos impide que nos llegue en el momento en que lo estamos necesitando. Entonces, con el tarot podemos tener el conocimiento de en qué tiempo, cómo y cuándo. ¿Por qué? Porque vamos a resolver, porque nos va a dar consejos y nos va a decir cómo quitar las limitaciones o los cortocircuitos. Exactamente igual que lo haría un electricista cuando hay un cortocircuito en una casa. O en un ordenador, viene el especialista y te lo arregla. O entra un virus y lo sanas. Pues el tarot es nuestro arquitecto que sabe lo que necesitamos y cómo corregirlo. O sea, que la ley del mentalismo nos dice, si todo lo que pensamos queda grabado y registrado, ¿qué es lo primero que tenemos que empezar? A cambiar nuestro pensamiento, cambiar el chip, quitar los conceptos de no puedo, estoy aquí para siempre sufriendo, es que Dios me ha destinado así, y si Dios lo quiere yo voy a sufrir toda la vida porque Dios lo quiere. No, señores, Dios no quiere el sufrimiento, Dios quiere la felicidad. No estamos aquí para sufrir, como se nos dijo, estamos aquí para redimirnos y para alcanzar la felicidad y sobre todo para descubrir que esa divinidad de Dios, esa fuerza está dentro de nosotros, entre el cerebro, el corazón y el bajo vientre, o lo que llamaríamos el hígado, o la parte donde se habita la parte del subconsciente. O sea, que tenemos la capacidad para saber quitarlo y el tarot nos dice cómo hacerlo. O sea, que si nos unificamos a esa fuerza interior, a esa mente suprema que está en nosotros, tenemos la capacidad para cambiar todo aquello que hemos hecho mal. Por lo tanto, ¿quién tiene la herramienta para sanarnos? Nosotros. ¿Quién es el que tiene que realmente sanarse? Nosotros. ¿Quién es el que te puede hacer cambiar? Nosotros. O sea, cada uno de nosotros podemos cambiarnos. Eso es lo que dice la ley del mentalismo. Por eso es tan importante aplicar las leyes en el tarot, porque están las leyes en el tarot. El mago, la ley del mentalismo, la mente creadora, la mente infinita. No nos dice, tenemos una mente limitada, tenemos una mente ilimitada. El gorro de infinito significa ilimitado. Podemos atraer el flujo divino. ¿Y a través de dónde? Del cordón que está conectado con nuestro plexo solar. Ahí tenemos el cordón de oro, no el cordón de plata que nos lleva a que cuando se corta te mueres, sino el cordón de oro que te lleva a la eternidad, ¿vale? O sea, que tenemos herramientas muy poderosas. Y luego ya pasaríamos a lo que se llamaría la papisa.
La papisa, que es el número 2, representa que al alejarnos de la unidad, entramos en la dualidad. ¿Y qué ocurre? Que todo lo que hacemos con la dualidad queda registrado. Es una célula registradora y cada uno individualmente tiene la suya. Y además hay una gran colectividad. ¿Por qué? Porque dentro del todo estamos todos. Como antes, bien, no sé si era Antonio o Bartolomé, que hablaba de esa unidad, de ese todo. Todo está unido. Nuestra Tierra está dentro de un universo. Nosotros estamos dentro de la Tierra, pero también estamos dentro de Barcelona y dentro de una sala. Y somos muchos, pero todos estamos en una misma conferencia. O sea, eso es la unidad. Entonces, cuando nosotros recurrimos a saber qué tengo yo que modificar, qué tengo que borrar, qué tengo que cambiar, lo importante es recurrir al tarot, porque la papisa tiene las cualidades de purificar nuestra memoria. Es decir, pedimos el perdón y la purificación de aquellos errores que hemos cometido y como esa fuerza está dentro de nosotros, esa fuerza se manifiesta, borrando el programa viejo, borrando los errores. No tenemos que ir al cura a confesarnos. Ay, padre, que yo me he equivocado y he hecho esto. No, está en mí. Por lo tanto, yo tengo que ver en mí qué hay oculto en mí, que me está molestando, que me ha hecho pensar de una forma determinada y yo tengo la capacidad, en unidad con esa fuente, de purificarme. Y entonces pasaríamos a que cuando tú te purificas, el universo te quita los cortocircuitos y te da todo. Riqueza, abundancia, bienestar, creatividad, que pasaría a la ley de generación, que es la emperatriz y el emperador. Porque la ley de generación no es nada más que, ni nada menos que en toda la naturaleza y en todos nosotros está la parte masculina y la parte femenina. Entonces la emperatriz es la parte femenina, es lo que es la matriz cósmica, que también está dentro de nosotros, por eso las mujeres tenemos hijos. Porque la matriz, la mater, la madre, la que te da las ideas creativas, el amor, la abundancia, todo lo que necesite. Una mamá lo da todo a los hijos, ¿no? ¿O no? Bueno, hay casos excepcionales por aquello, hay casos excepcionales porque a veces hemos hecho cosas y hemos querido saber, bueno, a ver qué es tener una madre castrante, una madre mala, que no me dé nada, que no. Pero es una experiencia que queremos vivir, no nos la impone nadie. Hasta que ya uno se da cuenta y dice, pero qué tonto, ¿por qué yo no puedo tener una madre que me ame? Si tengo una madre cósmica y cualquier persona puede ser mi madre. Entonces borramos el programa viejo, lo limpiamos, que por eso se llama limperatriz, significa limpiar la matriz y unificarte a ese vacío, a esa matriz que está alrededor de nosotros, que es lo que llamaríamos la nada, que está llena de energía de creación. Pero para eso tenemos que utilizar la imaginación creativa, que el emperador, que es el sabio, el inteligente, la energía poderosa, generosa, amorosa, honesta, capaz de engendrarse con la idea femenina y se materializa. Entonces podemos conseguir materializar todo lo que necesitemos, todo lo que queramos, pero tenemos que ir sabiendo utilizar esas leyes. Y a partir de aquí, ya Dani, me parece a mí que me está poniendo un poquillo que quiere... Bueno, es que los hombres le quieren quitar el puesto a las mujeres y de hecho siempre se nos ha puesto en segundo lugar. Yo siempre digo que yo soy la segundona de Lemar porque parece que estoy detrás siempre y no hay nadie ni detrás ni delante. Sin el hombre y la mujer no se puede crear nada, por lo tanto si lo masculino o femenino no se puede crear. Y entonces pasaríamos a que cuando ya tenemos el conocimiento de que podemos limpiar nuestra matriz solo con nuestra voluntad y nuestro pensamiento y nuestra imaginación. Recordemos la primera ley, pensamiento. Pero ¿por qué es la imaginación? Porque la imaginación está dentro y dentro es donde está la verdad. Lo que decía, no sé si era Bartolomé, todo lo que puedas imaginarte ya existe, está dentro de nosotros, porque todo está en todo. Entonces pasa el emperador, lo concretiza, lo materializa, pone orden, lo organiza y ya hemos aprendido a gestar el bebé, el embrión. Y luego ya nace el niño y luego ya va al colegio, que es el Papa. El Papa es la ley de transferencia, es decir, transmitir todo el conocimiento que has aprendido a lo largo de tu vida para ir dando a los demás, como Jesús decía, da de comer al hambriento, da de beber al sediento. Cuando hablaba de dar de comer al hambriento no era comida, era conocimiento. El conocimiento está representado en la carta del mago por la mesa, comer, y por los cubiletes, beber el fluido divino. O sea, hemos de comer
el cuerpo de Dios, que es el conocimiento, y beber el fluido divino para que la emperatriz, que es la matriz, pueda materializar. Entonces, cuando nosotros utilizamos la cabeza, el corazón, estamos utilizando la electricidad, el eléctrico, el magnético y la gravedad para materializar. Por eso la emperatriz está embarazada, porque es el bebé que, atrayendo esa energía y esas leyes, permiten que, gracias al emperador, no vamos a negar que ahora va a tener su paso, le vamos a dar paso porque ya está así como el águila, volando, deseando pillar el micrófono. Entonces, cuando ya pille el micrófono, ya sacará él lo que tenga que sacar. Pero nos va diciendo poco a poco lo que tenemos que hacer. Es decir, yo voy dando las clases de lo que significan las leyes espirituales y cómo aplicarlas en nuestra vida. Es decir, no tenemos que tener un hombre y una mujer. Aquí tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, son masculino y femenino. Tenemos el poder de crear dentro de nosotros. Y la gravedad la tenemos en el vientre, la podemos materializar. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues entonces todos podemos construir nuestro universo, nuestra vida, y de ahora en adelante ni tristeza, ni ruinas, ni enfermedades. Y el que las tenga es porque no se lo cree y no lo pone en práctica. Pero si lo pones en práctica, tenemos que aprender otra cosa más, otro secretillo, que eso ya... El secretillo es... Si yo tengo el poder del hemisferio izquierdo y el del derecho, tengo el macho y la hembra ya juntos, ya se han casado, ya se han juntado, ya tienen el medio bebé. ¡Ay! 9 meses de embarazo. ¿Cuánto tiempo va a tardar en aparecer esto? Pues hasta eso lo podemos cambiar. Porque aquí los niños tardan 9 meses, pero en otros planetas no sabemos si en un día pueden nacer un niño. Es decir, podemos conseguir romper la barrera de espacio y tiempo, señores, con las leyes espirituales. Existe una ley que se llama la ley del tiempo y del espacio, que tú puedes romperla cuando tienes el conocimiento de las letras, de la combinación de letras. Si queréis os la explico, pero lo dejaremos para lo último. Para romper esa barrera y poder conseguir que eso venga aquí ahora, porque Dios está continuamente echando. Tú le dices, oye Dios, es que a mí tú no me escuchas, porque tú, ¿a mí qué me das? No me das nada, porque a mí no me llega, yo rezo y yo hago. Sí, tú reces lo que quieras, pero como no has roto tu velo de espacio-tiempo, que eso está en la papisa, si por eso lleva un velo, si tú no rompes ese velo de tiempo y espacio, pues ¿qué pasa? Que no te llega, es problema tuyo, no es un problema mío, yo te estoy dando. O sea, no me pidas, solo recoge. Pues eso es lo que tenemos que aprender aquí hoy, a recoger todo lo que se nos diga y a ponerlo en práctica. Si lo conseguís, veréis que podéis hacer una vida feliz y hasta las enfermedades pueden desaparecer, porque las enfermedades son cortocircuitos por falta de conocimiento. ¿De acuerdo? Os paso un poquillo aquí a Daniel a ver si... Gracias. Bueno, como estábamos comentando, cada una de las cartas nos va a hablar de una ley que se manifiesta en muchos planos de realidad, pero especialmente en nuestras propias vidas. Y de esta manera podemos también encontrar qué aprendizaje es el que cada carta nos está planteando. Lógicamente esto se trata de una información que se puede desarrollar mucho y aquí estamos hablando de forma muy, muy sintética porque evidentemente no tenemos el tiempo de desarrollar todos estos aspectos. Entonces, como una especie de recopilatorio, pues según lo que ha dicho Encarna, recordar la carta del mago, pues nos hablaba de la ley del mentalismo, es decir, la mente crea la realidad. La ley de atracción sería una de las manifestaciones de esta ley de mentalismo y, por tanto, ¿cuál es el aprendizaje? Aprender a dirigir la mente en positivo, porque si tú piensas en positivo, atraerás lo positivo. Esta sería la primera lección que nos mostrará el tarot. La carta de la papisa, como explicó Encarna, la ley de grabación, todo queda registrado, absolutamente todo. Y ahí se encuentra también la memoria. Es evidente que todo aquello que nosotros aprendemos queda registrado en alguna parte. Por esa razón no hay que empezar de cero, o sea, no tenemos que empezar cada día a aprender a vestirnos, a comer, a hablar. Una vez ya lo hemos aprendido, pues ya está. Entonces, la carta de la papisa pues, nos hablará de que, como lección de vida, que es posible transformar esos recuerdos y memorias dolorosas del pasado a través de la comprensión para poder salir de esos estados de dolor. La emperatriz y el emperador serán el principio de generación, según el que Kybalión, no todo lo que existe tiene un padre y madre en el universo.
De manera que también al mismo tiempo, para crear, la ley de generación nos dice que para crear algo hace falta esas polaridades, masculino y femenino, ¿no? Sería el arquetipo de la mamá y del papá, la emperatriz y el emperador. ¿Qué nos enseña la emperatriz en la acción de vida? Aprender a amar todo aquello que hacemos. Y el emperador, aprender a concretar, a poner orden, ¿no?, en nuestros asuntos. Entonces, bueno, Encarna se había quedado aquí, en la carta del Papa, que es la carta en Perdona, donde aparece... no me he quedado, te he dejado. Sí, exacto. Bueno. Bueno, la carta del Papa nos habla, es la primera carta donde vemos que hay un grupo de personajes, hasta ahora solamente había un personaje, este nos lleva a la idea de una transmisión de información, de manera que aquí veríamos aplicada lo que se llama la ley de transferencia. La ley de transferencia es la que permite que una célula transmita información a otras células, que a través del código genético del ADN se puede transmitir también información. Por lo tanto, esta carta nos diría todo lo que ocurre, cuál es la lección de vida. Todo lo que ocurre en nuestra vida podemos aprender de ello alguna cosa. Es decir, que cuando sale esta carta en una lectura, le podemos decir a la persona, hay algo en tu vida en estos momentos que tú tienes que aprender, pasar por un periodo de aprendizaje. Eso nos lleva a la carta del enamorado. La carta del enamorado es una carta que nos habla de la ley de afinidad. Por afinidad nos relacionamos con ciertas personas y rechazamos otras. La cuestión está en que cuando nosotros cambiamos nuestro nivel de frecuencia vibratoria, nos hacemos afines a otro tipo de experiencias y a otro tipo de personas. Esto sería, digamos, el aprendizaje que nos hablará, es la carta del enamorado. Aprender que el amor une y nos separa. Vamos un poco rapiditos, pero así nos da tiempo después a hacer aclaraciones y poder ver todas las cartas. La carta del carro es una carta que está relacionada con uno de los principios herméticos, aquel que nos dice que todo está en movimiento, que todo vibra. Esto hoy la ciencia ya lo sabe, es decir, desde el más diminuto átomo, que está en constante movimiento y por tanto vibración, hasta la más lejana galaxia. Todo se mueve, todo gira, ¿no? Todo se mueve. Esta vibración también nos está enseñando que en nuestra vida todo aquello que nosotros llega a nuestra vida es aquello que está relacionado con nuestro nivel de vibración. Si tenemos una vibración elevada, tendremos éxito. La carta del carro nos habla, ¿no?, en ese sentido del tarot, del éxito. Pero el éxito que nos muestra la carta del carro tiene una particularidad interesante. No solamente está en el tarot de Marsella, también está en el tarot Rider y en otros, y es el detalle de que el personaje no lleva riendas, ¿eh? El conductor del carro no lleva riendas. Esto nos lleva al conocimiento de que en realidad, según el tarot, el éxito no hay que buscarlo, sino que simplemente hay que prepararse para recibirlo. No hay que ambicionarlo, sino que simplemente uno tiene que procurar ser mejor cada día y, por tanto, la lección de vida aquí sería la búsqueda de una satisfacción personal con independencia de la fama o del reconocimiento de los demás. Llegaríamos a una carta que es bastante conocida. Evidentemente aquí está la ley de causa y efecto, lo que conocemos como karma. Causa y efecto es también uno de los 7 principios herméticos, esto es muy conocido, todo lo que hacemos origina una consecuencia, ¿no? Pero claro, ¿qué es el karma? El karma lo podemos interpretar como aprendizaje, es decir, el destino. ¿Qué es el destino? Es una prueba en la que nosotros nos enfrentamos para ver si realmente somos capaces de aprender de esa situación. Cuando nosotros aprendemos de una situación, el karma se transmuta, el destino se transmuta, el destino puede cambiar. De manera que la lección de vida aquí sería ¿qué me está enseñando? ¿Qué positivo hay en esa dificultad? ¿Qué me está enseñando este problema? Por ejemplo, la enfermedad es uno de los elementos que están relacionados con ese destino. La enfermedad es una de las maneras que tiene la vida para mostrarnos qué tenemos que reconocer, qué tenemos que aprender en ese momento de nuestra vida. El karma o la ley de la justicia nos lleva también a algo que después culminará con la carta 15, con la carta del diablo, que es entender lo que es el error. Entender que el error nos ayuda a nuestro crecimiento. Es decir, la pedagogía del error nos ayuda a crecer, porque nos da conocimiento. Aprender de los errores nos da conocimiento. Por tanto, la justicia es una carta que nos habla de aprender de nuestros errores. Por tanto, cuando nosotros aprendemos del error y sabemos que el error forma parte de un proceso de aprendizaje, conseguimos evitar caer en la idea de la culpabilidad. No hay culpable, sino que es un proceso necesario de aprendizaje. En consecuencia, tampoco hay necesidad de venganza, porque comprendemos que cada persona hizo aquello que estaba en su intención, en su mejor intención o en su nivel de conciencia en un momento determinado. Junto a la carta de la justicia se encuentra el ermitaño. Es una consecuencia absolutamente natural de la anterior, porque ¿qué ocurre cuando nosotros aprendemos de nuestros errores? Cuando nosotros aprendemos de nuestros errores significa que hemos alcanzado un conocimiento.
o en este caso la sabiduría. El ermitaño representa la sabiduría. La sabiduría también podemos entenderla como la suma de conocimiento más experiencia. Si nosotros tenemos conocimiento pero no tenemos experiencia, seríamos unos eruditos. Pero si por el contrario tenemos experiencia pero no tenemos conocimiento, seremos personas de mucha experiencia pero no comprenderemos el porqué de las mismas. No tendremos información o conocimiento de por qué nos han pasado ciertas cosas. Entonces el ermitaño es el arquetipo del sabio, es el arquetipo del maestro, ¿no? De la sabiduría. Uno cuando piensa en el Señor de los Anillos, Gandalf con el bastón, con la barba blanca, la figura de Mago Merlín, de los patriarcas, todos ellos tienen este arquetipo, ¿no? La barba blanca, el bastón y demás. Entonces el ermitaño en el tarot, ¿qué nos enseñará? Pues nos enseñará justamente a aprender de los errores y reconocer que aún nos queda mucho para aprender, para tener también la idea de que desconocemos mucho más de lo que sabemos. Esa sería una de las características del sabio, reconocer lo mucho que le queda por aprender. Precisamente la diferencia entre el sabio y el ignorante es que el ignorante cree que ya lo sabe todo y no necesita aprender nada más. Y como ley diríamos que será la ley del hermetismo, es decir, saber aprender a quién hay que hablar y qué es lo que hay que decir. Y así me aprovecho yo para hablar. Es que hace una semana tuve una faringitis que me duró una semana, no podía hablar absolutamente nada y bueno, todavía estoy en la rueda de la punto fortuna de recuperarme. nos aparece la ley de los ciclos y la ley de retorno. Por lo tanto, representa de que nos habla de que tenemos que aprender a ser misericordiosos, a ser amables, generosos, rectos, porque lleva la espada delante y significa la espada y la corona es unificarte a la ley divina para poder salir del espacio y del tiempo. Antes os he dicho que os iba a dar unos nombres para salir del espacio y del tiempo. Esos nombres son en hebreo, pero no hace falta que pongáis letras hebreas, solo poner el nombre escrito Nun, Gimel y Dalet, que estaría representando a la emperatriz, estaría representando a la papisa y al colgado. Porque el colgado representa que cuando yo acepto que estoy ligado por un cordón a través del plexo solar, por un cordón de oro a Dios, puedo abrir los velos de la papisa y entrar en la matriz nueva para poder crear lo que yo necesito. Sí. Nun, Gimel, Dalet. Dalet. D-A-L-E-T. Dalet. Entonces, esas palabras son mágicas. Decimos que Dios creó el universo a base de palabra. La palabra crea. Las palabras tienen poder. Y si además tienen una simbología, que son la emperatriz, la papisa y el colgado, nos está hablando de que el tiempo del pendul, la ley del ritmo, que es otra de las leyes que están también en el tarot, nos permite, al elevarnos, salir del tiempo y del espacio. Cuanto más arriba estás, menos pendula. Cuanto más arriba estás, llega un momento que ya estás aquí y ahora. O sea, nos permite conectar con la tierra prometida, que es la energía o el lugar donde podemos conseguirlo todo el alimento, todo lo que necesitamos. Pero para ello tenemos que abrir los portales, abrir los velos del tiempo y del espacio, que es lo que nos perjudica en cuanto a que rezamos y no nos llega. Y no es porque no nos lo estén entregando, es que no lo estamos pudiendo recibir. Queda atrapado en el tiempo y el espacio. O sea, ahora tenéis un secreto para solucionar vuestras cosas mucho más deprisa que antes. Ya sigo con la rueda que me he recuperado de la garganta. Vale. Bueno, la rueda de la fortuna es una imagen que, de todas las imágenes del tarot, posiblemente sea la más extraña a nuestra visión, porque es una imagen que ha dejado de usarse, pero en la época medieval era una imagen absolutamente común. De hecho, todavía se conservan muchísimos libros y figuras de la rueda. Bueno, la rueda de la fortuna en ese discurso medieval era una imagen que trataba de enseñar la temporalidad de la vida, que toda la vida es un cambio continuo y que nada permanece. Por esa razón, esta carta, como ley, nos habla de la ley de los ciclos, la ley del eterno retorno,
Pero claro, esos cambios y esos ciclos precisamente van repitiéndose con el paso del tiempo. Cuando nosotros no hemos aprendido cierta lección de vida, vamos a volver a repetir ese mismo hecho. Por eso, cuando sale en una lectura La Rueda de la Fortuna, nos indicará que aquello por lo que está preguntando la persona se está repitiendo, ¿no?, en su vida. ¿Cuál sería el aprendizaje? La impasibilidad. Evidentemente, la impasibilidad es una característica del sabio, del ermitaño. La impasibilidad significa que nada ni nadie de lo que sucede alrededor nuestro puede afectarnos. Nosotros partimos de la idea de que son las circunstancias y que son las personas que nos rodean las que nos afectan. Nos molesta esa persona, ¿no? Realmente la que nos molesta no es la persona, somos nosotros que nos molestamos con esa persona. Es decir, es dependiendo de nuestros estados internos cómo nos tomamos la vida. Hay un ejemplo que yo siempre suelo poner, que es que nosotros vamos con un automóvil conduciendo y de repente hay un automóvil que hace una brusca maniobra. Resulta que empezamos a gritarle, a discutirle y demás. Pero si nos damos cuenta que el que conducía ese automóvil es un íntimo amigo nuestro, cambiamos totalmente la actitud. Oh, ¿dónde vas? No sé qué, y hasta le sonreímos, ¿no? El hecho ha sido el mismo, pero cómo nos lo hemos tomado ha sido diferente. ¿Por qué? Porque nuestras emociones, ¿no?, han variado respecto a la impresión que estábamos recibiendo. Cuando comprendemos que una cosa aprendemos a distinguir lo que son eventos o situaciones externas y estados internos, podemos dominarnos esos estados internos y alcanzar lo que se llama la impasibilidad, es decir, que nada de lo que sucede afuera nos pueda afectar. Por eso se decía, un sabio es aquel que por muchos halagos que reciba no se envanecerá, pero por muchas críticas que reciba tampoco se deprimirá, porque no será ni más ni menos por lo que los demás digan de él. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. La carta de la fuerza nos habla de un principio que en la antigüedad era difícil de entender, pero ahora nos es muy fácil, porque esta es la carta que nos habla de la ley de absorción. Lo entenderemos con otras palabras. La materia se transforma en energía, la energía se transforma en materia. Es decir, todo puede cambiar de estado. Nuestro cuerpo asimila el aire que respiramos, el oxígeno que respiramos, asimila la alimentación y, por tanto, eso es la ley de absorción. Esto tiene que ver también con nuestra energía vital. Si nosotros estamos absorbiendo, si nosotros estamos asimilando las experiencias de la vida de una forma correcta y adecuada, nuestra energía vital subirá. Cuando, por ejemplo, nos dejamos arrastrar por la rabia, las emociones inferiores o por emociones destructivas, como pueda ser el miedo, nuestra energía vital baja, desciende. Y entonces es cuando diríamos es la fuerza invertida que está el león tratando de comernos, ¿no? Entonces esta carta nos hablaría como lección de vida de el aprender a mantener alto nuestro nivel de energía vital. El colgado nos muestra la ley del péndulo o del ritmo. Esta es una ley también muy conocida. Nos indica que todo oscila. En un momento determinado las cosas suben, en otro momento bajan, y esto significa también que todo lo que va hacia un extremo tiene tendencia a regresar. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? A través de la compensación. Esta carta nos enseñará que todo esfuerzo, que toda actividad, que toda acción debe ser compensada de alguna manera para que lleguemos a un equilibrio. Por ejemplo, un niño recibe un regalo de su padre y el niño, ¿cómo compensa ese regalo? Dándole un abrazo o mostrándole amor hacia el padre. El padre se siente compensado de ver que el niño le ha agradecido ese regalo. Como un terapeuta compensa su esfuerzo y su trabajo a través de una contraprestación económica o del tipo que sea. Cuando no existe esa contraprestación, el que da se agota y el que recibe se convierte en una persona que se aprovecha de los demás, pero que en definitiva no termina curándose y sacando beneficio de esa aportación. A nivel espiritual, la carta del colgado es una carta que nos enseña algo muy importante, es una carta que a la mayoría de la gente no le gusta. Podríamos quizá decir realmente a quién no le gusta. Cuando nosotros hay una carta que decimos esta carta no me gusta, que hay varias cartas en la baraja donde decimos no me gusta, tendríamos que decir a quién no le gusta en realidad. ¿Sabéis a quién no le gusta? No le gusta nuestro ego.
O sea, las cartas que no nos gustan son las cartas que no le gustan a nuestro ego. La carta del colgado es una de ellas. ¿Por qué? Porque la carta del colgado nos habla de renuncia, porque el colgado no puede hacer nada, está quieto, está atado y inmovilizado. Entonces, claro, no puede hacer aquello que él desearía. Hay circunstancias en la vida que no está en nuestras manos poder solucionar. Entonces, quizá el camino es otro, ir por otro lado. Y cuando aprendemos a renunciar, entonces nos abrimos al gran cambio. El gran cambio vendrá después, con la carta de la muerte, ¿no? Pero no puede venir un gran cambio en nuestra vida si primero no existe una renuncia. ¿Cuál sería una de las renuncias espirituales? La renuncia al libre albedrío. De hecho, si vemos el personaje del colgado, tiene cierta semejanza con el mago. El mago es un personaje que nos habla de libre albedrío, porque es un personaje donde hay toda una serie de elementos duales. Tiene una moneda en la mano, pero hay otras monedas en la mesa. O sea, él puede agarrar el dinero o puede dejarlo. Tiene los pies apuntando en sentidos opuestos. Tiene, por ejemplo, un cubilete de un color y otro cubilete de otro color. Es decir, tiene como, incluso la varita mágica tiene como dos bolas en los extremos. O sea, él puede ir hacia una dirección o ir hacia otra. Tiene libre albedrío. Pero llega un momento en donde en la evolución espiritual la persona se da cuenta de que eso es un mal asunto. Porque, claro, el libre albedrío lo que hace es llevarnos a equivocarnos, al error. Porque como nosotros podemos decidir entre un camino y un otro, si no acertamos con el camino, si cometemos un error, aceptamos una serie de consecuencias. Entonces hay un momento en donde la persona se da cuenta de que, bien, hay una serie de influencias que son las influencias del alma. Aquí estaríamos hablando de una carta del segundo septenario del tarot, que es el septenario del alma, donde es mucho más productivo entregar el libre albedrío al alma, dejar que sea el alma el que guíe nuestra vida, y aquí entraríamos en aquella famosísima frase, ¿no?, que dijo Jesucristo: Padre mío, hágase tu voluntad y no la mía. Es decir, eso representa la renuncia, es la renuncia del colgado. Cuando hay un momento en donde la persona está enferma, está en la cama o está en una situación en que ya no puede más, que es lo que significa esta carta en interpretación, ¿qué ocurre? La persona llega a un momento que dice: mira, ¿sabes qué? Yo ya no puedo más. Es decir, que se haga la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera. Entonces, en ese momento, ¿dónde se produce la renuncia? Eso es una renuncia. En ese momento la persona está madura y capacitada para el gran cambio que vendrá en la carta de la muerte. Te pido la palabra. El gran cambio ahora. Un segundo. A ver, ya sabemos que en la vida cotidiana todo el mundo tiene problemas, pero es que tenemos problemas porque desconocemos. ¿Vale? ¿Sí o no? A ver, ¿quién no tiene problemas? Nada. Bueno, pues el colgado nos está anunciando de que cuando nosotros realmente queremos cambiar, tenemos que renunciar a los conceptos sociales, emocionales, mentales, la educación, todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Tenemos que unirnos al corazón. Ya sé que esto suena muy a profundo y que habrá gente que no le guste, porque hay personas que les gustan mucho las matemáticas, el día a día. Pero si queremos salir de donde estamos y queremos utilizar el tarot como herramienta de cambio de vida, tenemos que aprenderlo. Si yo me unifico al corazón de Dios, lo tengo que hacer por mí y por los demás. Si yo pido, no tengo que pedir para mí, porque entonces no me va a llegar, porque es mi ego. Pero si yo pido para que me den para yo dar a los demás, ahí me va a dar el Padre todo lo que yo quiera, porque además estoy fuera del espacio y del tiempo, que es lo que te une al cordón de oro, y por eso la carta de la muerte ya no tiene ni tiempo ni espacio. Se cree la gente que se va a morir. Y habla de la muerte, de las circunstancias, tal y como la veníamos viviendo hasta ahora. Es un trabajo de alquimia, es un trabajo de transformación. Yo me tengo que desprender de todo lo que yo necesito para entregar todo lo que yo recibo a todos, porque de esa manera la primera en sanarse al ser un canal soy yo. Pero como lo haga con la intención de todo para mí, no me llega nada. Eso quiero que os quede en acta. Esa es la renuncia. Renunciar a querer tenerlo todo, si queréis tenerlo todo. No queráis nada, quererlo para los demás, pedir ayuda para los demás. Si alguien tiene un conflicto económico, que no pida: ay, Señor, dame dinero a mí. Señor, dame el conocimiento para darle el dinero a estas personas que lo necesitan. Y el dinero te viene porque tú lo estás pidiendo para ellos, pero también te va a venir para ti. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Vale, pues esto es lo que yo quería. Perdona, Daniel. Sí, vamos a seguir al siguiente. Siguiente sería la carta de la muerte. La carta de la muerte es la ley de transformación. Nos indica que todo puede cambiar de estado. Los líquidos, los gases, los sólidos pueden cambiar de estado dependiendo de bajo qué circunstancias están sometidos.
En nuestra vida también ocurre lo mismo, es decir, a través de la transformación de la persona algo nuevo va a surgir. Es decir, existe una ley también que está relacionada con esta carta, que se conoce como la ley de espacios vacíos. Esta no la tenemos escrita, pero os lo comento. La ley de espacios vacíos. Esta ley nos indica que en la naturaleza nada puede estar vacío. En el momento en que algo queda vacío, otra cosa automáticamente llena su lugar. Sino que se lo pregunten a aquella persona que ha hecho una mudanza, que se ha ido de su casa, que ha tirado toda una serie de objetos y luego resulta que en la nueva casa vuelve a llenarse totalmente de objetos. Es decir, la naturaleza tiende siempre a llenar aquello que estaba vacío. Enseñanza de la muerte, una enseñanza muy budista, porque es la enseñanza del desapego. Es decir, enseña que todo es temporal, que nada nos pertenece, no somos dueños de nada ni de nadie, solamente compartimos experiencias y disfrutamos temporalmente de ciertos elementos materiales o de ciertas personas. Comprender el desapego nos aparta del sufrimiento, esto nos dicen los budistas. La carta siguiente es la templanza, el principio de polaridad. Este es uno de los 7 principios herméticos. Nos dice todo tiene su polo de opuestos, todo tiene algo que es opuesto. Entonces nos dice, para salir de los efectos negativos de una polaridad, lo que hay que hacer es olvidarse de ella y practicar el extremo opuesto. Uno de los ejemplos más claros es el miedo. Cuando una persona tiene miedo a algo, por mucho que le dé vueltas a de dónde viene el miedo y por qué tengo miedo y de dónde me viene el miedo, no saldrá del miedo, porque toda su energía está colocada allí. Es lo que me explicaba antes Xavi, que tú piensas en limones y estás pensando en limones automáticamente. Entonces, de acuerdo con la ley del mentalismo, allí donde se coloca nuestra mente, se coloca nuestra energía. Entonces, el principio de polaridad nos dice, tú quieres desprenderte del miedo, olvídate del miedo, te vas al extremo opuesto, que es el valor, ármate de valor. Tú tienes miedo a entrar en una habitación oscura, por mucho que le des vueltas a qué pasa con tu miedo, no te atreverás, pero si tú te armas de valor, das un paso hacia adelante y enciendes la luz, verás que ahí no pasaba nada. Entonces, diríamos, el principio de polaridad nos va a enseñar esto. Como lección de vida, la adaptabilidad, la tolerancia, porque comprender los dos polos de algo nos hace más tolerantes, más adaptables. Cuando comprendemos los dos puntos de vista, cuando decimos nosotros y ellos y nos estamos separando, hay falta de comprensión. Cuando vemos que nosotros y ellos somos dos partes de la misma cosa, desaparece el conflicto. Un ejemplo muy claro, lucha de sexos, hombre-mujer. ¿Cómo se soluciona esto? Comprendiendo que hombre y mujer son seres humanos, es decir, hay algo en común en los dos que trasciende el sexo, que es la idea de ser humano. La carta siguiente es una carta muy importante, que es la carta del diablo, es una carta que da muchísima información. En primer lugar, nos habla de la ley de metamorfosis o multiplicación. Eso significa que el diablo es el que divide, el que separa. Cada vez que se van produciendo separaciones de la unidad original, es porque ese ser está buscando su identidad, ¿no? Pero al final se da cuenta de que todas esas divisiones lo que están haciendo es simplemente ser un reflejo del modelo primitivo. Y eso le lleva de nuevo a la búsqueda de la unidad. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que la separación conduce al sufrimiento. De hecho, esta carta es una carta que nos habla de sufrimiento en el tarot. Entonces diríamos, bueno, ¿y por qué existe el sufrimiento? Realmente también hay un motivo pedagógico en el sufrimiento, que consiste en conducirnos a un estado en el que digamos, ya estoy harto de sufrir y ya no quiero sufrir más. Esto se llama la saturación del sufrimiento. Por tanto, en ese momento diríamos que hay personas que siguen una vía de conocimiento y otras una vía de sufrimiento, pero aún en ese caso el sufrimiento tiene también una cualidad que es la de madurar a las personas. Cuando, por ejemplo, en un país o en un lugar se ha vivido una guerra, se ha vivido un conflicto, las personas buscan la paz. Es decir, ya no quieren más guerra. Han madurado en ese sentido. Si vemos un lugar donde exista conflicto y guerra, significa que esas personas todavía a lo mejor tienen que pasar por un sufrimiento porque no han madurado todavía lo suficiente acerca del sentido del sufrimiento. Entonces, ¿qué es el diablo? El diablo es todo aquello que nosotros queremos apartar de nuestro lado, que no aceptamos de ninguna manera, que consideramos que es algo que tenemos que alejar, ¿no? Alejar de nuestro lado. Y entonces, ¿qué lección de vida nos enseñaría esta carta? Pues sí, nos enseña una lección de vida. Y la lección de vida que nos enseña el diablo es que aquello que llamamos bien y mal es algo que en realidad es necesario. Es decir, cuando comprendemos que hay un propósito detrás del sufrimiento y de que aquello que llamamos mal tiene también un propósito de aprendizaje, diríamos realmente aquello también fue necesario, por alguna razón. Entonces también el diablo nos está mostrando un tipo de persona en nuestra vida al que llamamos entrenador. Hay dos tipos de aprendizajes. Uno es el maestro y otro es el entrenador. El maestro es aquel que nos enseña a través del buen ejemplo, de información o
Es aquella persona que decimos, esta persona me encanta, me llevo muy bien con ella, es un gran amigo y me siento de maravilla. Con ese aprenderemos cosas, ¿no? Será un maestro. Pero cuando con una persona tenemos problemas, tenemos conflicto y decimos, esta persona yo no la aguanto, esta persona yo no quiero parecerme a ella, este es un entrenador, este es el diablo. Entonces, ¿qué dice el entrenador? El entrenador nos dice, no seas como yo soy. O sea, nos está mostrando justamente lo que no tenemos que ser, lo que no tenemos que ser. Cuando nosotros aprendemos la función que en nuestra vida tienen maestros y entrenadores, cuando comprendemos entonces que bien y mal cumplen una función didáctica y pedagógica, que es la función de aprender de cada una de las circunstancias, entonces el diablo realmente es cuando hemos aprendido esa lección. La casa de Dios o la torre es la ley de contracción, nos dice todo tiende a tomar tierra, en el sentido de que es como una toma de tierra, esta carta. Teníamos una serie de ideas, de ilusiones y de repente se van al suelo, de repente se destruyen y entonces es como darnos cuenta de que había algo que estábamos equivocados. Yo siempre explico que la carta de la casa de Dios es la respuesta que da Dios a lo que nosotros habíamos pedido. Lo que ocurre es de que la respuesta nunca llega como habíamos imaginado. Es decir, una persona, por ejemplo, dijo, yo he pedido la felicidad porque tengo problemas con mi pareja y yo quiero ser feliz. Y entonces resulta que al cabo de un tiempo la pareja dice, te abandono. Y la persona no entiende nada, porque dice, ¿cómo puede ser? Yo estaba pidiendo a Dios felicidad y ahora resulta que mi pareja me abandona. Con el paso del tiempo se da cuenta de que esa relación no tenía solución. Y encuentra a otra persona con la que es mucho más feliz. Es decir, realmente sí ha sido la respuesta, pero no de la manera en que la persona se había imaginado. Entonces aquí la carta de la torre se interpreta también como una crisis. Claro, ¿qué es la crisis? Hay personas que interpretan, por ejemplo, en el caso de una separación de pareja, dicen fracaso matrimonial. Es decir, se interpreta que la crisis es un fracaso. Esa es una manera negativa de ver la situación. La manera positiva sería ver que ante cualquier crisis hay una oportunidad de cambio y, en consecuencia, que ha sido una etapa finalizada y entonces entender que las crisis son realmente oportunidades de cambio, ¿sí? La carta de la estrella es una carta muy importante en el tarot porque nos habla de la ley de armonía, expresada bajo la idea del paraíso, que todo está en su lugar, una carta preciosa, y es una carta que nos enseña el secreto de la felicidad. El secreto de la felicidad estará, primero, en aprender a agradecer todo aquello que la vida nos da, es decir, el agradecimiento. En segundo lugar, valorar lo que tenemos. Y en tercer lugar, compartir aquello que recibimos. Es decir, repito, agradecer todo aquello que la vida nos da, valorar lo que tenemos y compartir lo que recibimos. Esos tres aspectos los podemos ver nosotros en la carta de la estrella, porque ella está derramando el contenido de las jarras, por tanto está compartiendo lo que ella hace, no se lo queda para ella misma, ¿no? Entonces, es una carta, como digo, la carta que habla de la felicidad. Vamos cumpliendo el tiempo, veo que llegamos. Estamos aquí con la lengua afuera, pero llegamos. La carta de la luna es una carta que nos habla de la asimilación, es decir, la luna tiene la virtud también de regular los ciclos naturales, por tanto, los nutrientes de la tierra, los ciclos también, la purificación a través de las bacterias, el oxígeno de las olas del mar, los ciclos naturales. Y entonces esta carta nos enseña también algo muy importante, que es que hay una madre terrenal, que es la emperatriz, y hay una madre cósmica, que es la luna. Hay un padre terrenal, que es el emperador, y hay un padre cósmico, que es el sol. Pero claro, ¿qué significa esto? Esto lo podemos entender desde un punto de vista metafísico, como un sol y una madre divina, o cósmica, o celeste, pero también como aquel padre o madre ausente, lejano y distante, que son realmente nuestras generaciones anteriores. Es decir, la carta de la luna nos está hablando de la herencia genética y de los instintos. El cangrejo es un animal de instintos, los perros también, y entonces, claro, son los instintos que hemos heredado de nuestros antepasados, de los que nosotros necesitamos liberarnos. En la carta del sol sería la línea materna de la familia, y en la carta de la luna sería la línea materna de la familia, y el sol sería la paterna. Pero además la carta del sol nos habla de un aprendizaje muy bonito, que es aprender a conectar con el niño interior. ¿Qué es el niño interior? Es la parte inocente, la parte pura, que está en todos nosotros, y lo que hace es ayudarnos a sanar las heridas emocionales, ayudarnos a curar cualquier tipo de rencor a través justamente de la idea de la unión y de la fraternidad. Aquí también aplicaríamos el mismo principio del mago, en un orden superior, ¿no?, que sería el principio del mentalismo.
La penúltima carta, no, penúltima no, nos quedan 3. La carta del juicio es una carta que nos muestra aquello que explicaba Bartolomé esta mañana, ¿no?, de los principios herméticos, tal como arriba es abajo y tal como abajo es arriba. A esto nosotros lo llamamos el principio de correspondencia. Es el principio que nos dice todo aquello que te está pasando en tu vida es exactamente aquello que te corresponde vivir de acuerdo con tu nivel o proceso de aprendizaje. Pero claro, ¿qué ocurre? Cuando nosotros cambiamos nuestro estado interior, cambiamos también nuestra correspondencia. A todos nos habrá pasado que teníamos unos amigos con los que estábamos muy unidos y con el paso de los años, con el paso del tiempo, esos amigos se alejaron. ¿Por qué se alejaron de nuestra vida? Porque seguramente nosotros cambiamos nuestro nivel vibratorio y nos hicimos correspondientes con otro tipo de personas y con otro tipo de experiencias. Así, digamos, el aprendizaje de esta carta es no tratemos de cambiar las circunstancias de la vida, sino que más bien tratemos de cambiar los estados internos para hacernos correspondientes con otro tipo de actividades. Nos quedará la carta del mundo. La carta del mundo es la número 21, la carta que nos habla de la ley de fusión. Todo se puede fundir y combinar en una sola cosa. Es decir, esto lo vemos en el Sol, ¿no? El Sol es la fusión de todos los elementos. Bien, aquí aparece la figura del andrógino divino, el estado de plenitud, de realización del ser humano. Esta sería la lección de vida, es decir, aprender a no necesitar de nada ni de nadie, sentirnos completos y llenos, unidos al espíritu. Y queríamos terminar con la carta del loco, porque la carta del loco no tiene número, ¿no? Entonces esta carta es la carta que de alguna manera nos habla, habría que hablar mucho, de hecho en nuestra escuela se llama Lemat, es el nombre de esta carta, habría que hablar mucho de esta carta, pero diríamos que en el sentido que estamos ahora hablando, es la carta de las preguntas existenciales, es decir, la carta que nos habla del buscador, de la persona que se deja llevar por los impulsos de su inconsciente y le guía hacia la búsqueda de, en fin, a la búsqueda de la trascendencia, ¿no? Por tanto, para nosotros el loco es como el comodín, como el Joker de los juegos de naipes habituales, en donde podemos ver en qué momento se encuentra realmente el proceso de la persona. En una lectura de tarot, donde nos salga el loco, significa la persona, en ese momento su energía vital o su alma le está llevando justamente a esa experiencia, le está llevando a ese punto. Bueno, voy a dejar que Encarnable, termino yo, porque luego supongo que hay alguna pregunta. Quería decir, antes de que se nos pase, ahora vamos a ir después a un descanso, que nos dará Xavi, vamos a ir a un descanso. Si alguna persona quiere, ahora un poco de propaganda, si alguna persona quiere que le firmemos ejemplares de alguno de estos libros, nos encuentra allá afuera. A mí me gustaría explicar que el trabajo del loco no es nada más y nada menos que, como nos desprendimos de la unidad, salimos a la dualidad, nos alejamos del conocimiento, pues nos lleva a la búsqueda de esa unidad, el regreso a Dios, a la pureza, a la misericordia, a la bondad, a la generosidad, a la lealtad total. O sea, el loco es leal, es el loco puro. Entonces a mí me gustaría explicaros que cada uno tiene que aprender a ser un loco puro y meditar con ella te ayuda a ser así, porque te transmite todo su conocimiento. Yo quería daros también unas claves para limpiar el karma, para limpiar la negatividad, con las letras o con los arcanos, pero necesitáis 2 barajas, a veces hasta 3. Porque para limpiar el karma más profundo, el más viejo, el más antiguo, se utiliza con el ermitaño y el ermitaño. Ermitaño en cabeza, ermitaño en corazón y ermitaño en el vientre, porque el ermitaño es la yud, es la luz de Dios, la semilla de Dios, la sabiduría de Dios, integrada en cada uno de los puntos donde Él colocó su esencia y el poder creador que tiene el hombre, que todo hombre y mujer tenemos para ser divinos aquí en la tierra. O sea que si queréis limpiar vuestro karma, ermitaño, cabeza, ermitaño, corazón, ermitaño en el vientre. Si no queréis, pues hacéis fotocopias, o sea que no sale más barato, ¿no? Más barato. Entonces, hay otro que es para el karma más cercano, que es el Papa, el emperador y el papa. Y diré, ¿por qué lo masculino? Si es lo femenino, porque el emperador, aunque sea masculino, contiene todas las propiedades de lo femenino, porque tiene misericordia, tiene amor, tiene compasión, tiene generosidad, o sea, está lleno de cualidades. Lo que pasa es que se le ha puesto la forma de masculino, porque el que diseñó el tarot en algún tiempo, pues le dio por ahí poner a los hombres, pero son energía. No, pero los hombres están equilibrados con las mujeres. Son recipientes, contenedores de energía purísima. O sea que cuando hablamos de un emperador, aunque se nos ha dicho siempre que es la autoridad, que es la ley, es la autoridad de la energía, es el poder de dominar, de conquistar, de generar. Ahora está con la energía del emperador encarnado. Claro.
para entenderlo. Bueno, pero yo quería daros la clave para que vosotros vayáis borrando vuestro karma y no creáis que tenéis que ir con el saco a cuestas toda la vida. Así que gracias por escucharnos y gracias por venir. Gracias, Marlene. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay un par de preguntas? ¿Puede ser? Sí. Yo no sé si hay alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta para Encarna o Daniel? He de decir que con el magnífico PowerPoint que nos han puesto sintetizando cada concepto y con la energía y la alegría y el entusiasmo con lo que nos lo han contado, bueno, ahora hace falta aplicarlo, pero dudas debe haber pocas, ¿no? ¿Alguna duda? No, mirad, pues ya que no hay ninguna duda, aprovechamos. Mirad, en esta ocasión veis que normalmente sube o María del Mar o subo yo, nos lo vamos combinando porque esto es muy duro, pero sí que en esta ocasión queríamos subir los dos, porque hay para nosotros detalles simbólicos, detalles importantes, y os quiero contar una anécdota que alguno de vosotros ya conoceréis, posiblemente porque la hemos contado en otras ocasiones. A la primera persona a la que llamamos para hacer una conferencia en el primer congreso de Tarot fueron a Daniel y Encarna, y dijeron que sí. Y bueno, pues en tanto que dijeron que sí, no nos animaron y tienen parte de la culpa de que estemos todos aquí hoy, porque fueron los primeros en a ciegas, ¿sí? De forma clara dijeron esa frase que a nosotros nos gusta tanto de nos apuntamos a un bombardeo gratis, ¿sí? Y aquí estamos. Claro, en el segundo pues decidimos compartir la experiencia de redactar un código ético, y aquí estamos. Y en esta tercera edición pues estamos aquí compartiendo también conocimientos, relaciones. Para nosotros es una imagen magnífica de cómo dos escuelas, que tenemos líneas distintas y que en otros ámbitos, permitidme que os lo diga así con toda confianza, tendríamos que estar estirándonos de la greña, estamos colaborando, trabajando codo a codo, con alegría y con gran entusiasmo. Pues por eso queríamos subir los dos. Yo no sé si hay alguna cosa más. Xavi, perdona, pero la culpa de que estemos juntos aquí no es tuya, ni de María del Mar, es de Marilo Casal. Dicho esto, vamos a hacer ahora ya el descanso. Comentar que este es el último descanso, por tanto, varias cositas. Acordaos que tenéis un cuestionario de evaluación, tenéis un cuestionario del perfil de los tarotistas, tenéis un código ético, tenéis un libro allá para firmarle vuestras dedicatorias a Mago Félix, y si queréis comprar libros o cosas, este es el último descanso, porque cuando pleguemos, lo de afuera habrá desaparecido. Dicho esto, varias cosas más. Sí, algunos agradecimientos técnicos que luego no haremos y para nosotros son importantes. Para que esto funcione, hemos tenido mucha gente aquí trabajando. Tenemos a Joan Carlos Lozano allá con la cámara, salúdanos, y con toda la organización, la logística y lo que es más importante, la economía. Tenemos a Clara, que también está por aquí grabando el vídeo, que nos hará el reportaje para que salgamos todos guapísimos en YouTube. Tenemos a José María González, sin el cual no me oiríais porque es el responsable de sonido. Tenemos a José María Guzmán, que es el responsable de que la gente nos pueda seguir en directo desde casa. Y tenemos al equipo que ha estado en secretaría durante la mañana y durante todo el día para que cuando llegarais os pudiéramos acoger en las mejores condiciones posibles. Yo también quería hacer y pido un especial reconocimiento a la persona que ha llevado el peso de la organización. Nosotros somos un equipo, pero siempre hay un responsable que es el que lleva el peso, que es Xavi. Y no solamente el peso del Congreso, sino que es un perfecto dirigidor y un perfecto organizador de toda la línea y el día a día del Congreso. Un fuerte aplauso. Y nos quedan dos minutos que yo creo que lo tendríamos que dedicar a lo más importante. Y aquí tenemos dos opciones. Mirad, en estos momentos somos
aquí 2 barajas completas del tarot, ¿sí? Que se dice pronto, ¿eh? Mirad, aquí tenemos dos grandes ámbitos a los que yo creo que les hemos de dar un reconocimiento. Uno que es obvio a las cartas del tarot que tanto nos han aportado a cada uno de nosotros. Pero si hay alguien importante aquí, sois las personas que habéis decidido venir para participar, para colaborar, para aprender, para compartir. Por tanto, el más grande de los aplausos, sin lugar a dudas, ha de ser para todos vosotros.